Buenos días, hermanos. El Señor los siga bendiciendo, que la gracia y el favor de Dios esté sobre sus vidas. En este día, hoy domingo 7 de febrero del año 2021, le damos gracias al Señor por este día que nos ha permitido otra vez estar aquí para aprender un poco más de Él. Le habla la hermana Carmen Remón y continuamos con la clase 6, que tiene como título las respuestas de el discipulado, que se titula Dos maneras de vivir. Bueno, hoy casi acabamos. Como hemos estado diciendo cada semana, el objetivo de esta clase es solidificar el contenido del Evangelio en nuestras propias mentes para que nos ayude a compartirlo mejor con otros. Hemos pasado las últimas 5 o 6 semanas enfocándonos en una etapa diferente de la presentación del Evangelio y planeamos hacer lo mismo hoy. Pregunto, ¿alguien ha usado este bosquejo del Evangelio para explicar el Evangelio la semana pasada o las semanas anteriores? Pregunto nuevamente, ¿cómo les fue? Bueno, antes de empezar la última parte de dos maneras de vivir, vamos a tomar un momento para repasar de dónde hemos venido. Bueno, entonces, para repasar, pasemos por cada célula, por cada clase. Primero expliquemos lo que hemos aprendido. Segundo, repitamos el versículo correspondiente. Y tercero, dibujemos la imagen de que encaja con él. Bueno, esto es para el caso tal de un discipulado presencial. Pero entonces vamos a pasar directamente al resumen, porque en la célula primera aprendimos que Dios creó todo y es el gobernante amoroso de su creación. Él nos hizo a su imagen para ser gobernantes del mundo bajo él. El versículo 4, el capítulo 4 de Apocalipsis, en el versículo 11, dice que el Señor es digno, tú eres digno de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Un resumen de la clase 2, tenemos que el hombre pecó al rebelarse contra Dios y nosotros tratamos de dirigir la vida a nuestra manera y no a la de Dios. Al hacerlo vivimos en miseria y hemos hecho un desastre de todo. El versículo base de esta clase es Romanos 3, del 10 al 12. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. Como resumen de la clase 3, Dios no nos dejará rebelarnos para siempre y nos castigará mediante la muerte y el juicio eterno. En Hebreos 9:27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Otra parte de la clase 4 tenemos como resumen, Dios amó al mundo y envió a su Hijo Jesucristo al mundo para ser el hombre puro y perfectamente justo que murió en nuestro lugar, tomó nuestro castigo y trajo perdón. El versículo clave aquí es Primera de Pedro 3:18. Él dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Un resumen de la clase 5, tenemos que aunque Jesús murió, Él no permaneció muerto. Dios resucitó a Jesús como el gobernante del mundo. La resurrección de Jesús muestra que Dios aceptó la muerte de Jesús como pago por el pecado y significa que todos los que están en Jesús no tienen que temer más al infierno y al juicio por el pecado. Cuando Jesús regrese para juzgar a cada persona, su pueblo será declarado justificado y perdonado y vivirá con él para siempre.
Vemos que en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Bueno, allí vemos en cada resumen el extracto de de las bases para poder llevar el evangelio y en qué consiste el evangelio. Entonces, como dije al comienzo, estas son herramientas que Dios nos da en su palabra para poder transmitir este mensaje de salvación a las demás personas. Entonces, continuemos con el tema que dice, el tema central es 2 maneras de vivir, recordemos, ¿verdad? Ok, durante las últimas semanas aprendimos cómo presentar las buenas nuevas de Jesucristo, como lo dijimos ahorita en este resumen, que era el objeto en sí de todo este discipulado. Entonces terminamos, ¿verdad? Sí, Dios nos creó, nosotros pecamos, somos juzgados, Jesús murió y resucitó para perdonarnos. ¿Por qué examinamos este tema otra vez? Bueno, lo examinamos de nuevo porque aunque queremos conocer el Evangelio, queremos también presentarlo fielmente. Y cualquier presentación del Evangelio quedará corta si no es seguida de un llamado a responder. Por tanto, ¿qué quiero decir con un llamado a responder? ¿Y por qué esto es importante? Queremos decir que todas estas verdades del Evangelio que planeamos decirle a alguien no son solo con fines informativos. Un llamado a responder es importante porque aplica estas verdades a las vidas de aquellos a quienes estamos comunicando el Evangelio personalmente. El Evangelio exige una respuesta en el oyente. Por ejemplo, no daríamos una lección de piano solo para que otros puedan saber lo que hacen las teclas negras y blancas. No, daríamos una lección de piano para que otros puedan aprender a tocar el piano. De la misma manera, comunicamos el Evangelio para que otros puedan ser salvos de sus pecados y conozcan a Jesús como su Señor y Salvador, dando gloria a Dios. ¿Y dónde nos deja todo esto? Nos deja con una lección de solo 2 maneras de vivir. Decimos 2 maneras de vivir porque esas son las únicas 2 opciones que vemos en la palabra de Dios. En la clase 6 o célula 6, el versículo que queremos memorizar es Juan 3:36, que dice: el que cree que en el Hijo tiene vida eterna, pero el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Aceptamos o rechazamos a Jesús? ¿Estamos a favor o en contra? ¿Somos cristianos o incrédulos? ¿Somos salvos o condenados? Solo hay 2 opciones que podemos hacer. Solo 2 alternativas para responder al Evangelio. Entonces vamos a ver 5 escenarios. Entonces, ¿qué aspecto tiene un llamado a responder? Bueno, en parte es como cuando preguntas a la persona a la que le estás comunicando el Evangelio qué piensa sobre él y esto nuevo para él, y ¿es esto nuevo para ellos? ¿Hay algo sobre lo que tengan preguntas? ¿Qué piensan de Jesús? Pero lo que es aún más, necesitamos preguntarles si lo creen. Cuando haces esta pregunta específica, probablemente obtengas una serie de reacciones. Recuerda que les están comunicando que solo hay 2 maneras en las que pueden responder, pero ellos probablemente reaccionarán a esa afirmación de diferentes formas. Entonces vayamos a través de los diferentes escenarios probables para pensar cómo puedes ayudar a tu amigo con el que acabas de compartir el Evangelio. Bueno, lo primero que puede suceder es decir no, o sea, es un rechazo total. La respuesta negativa más extrema es un no creo en este Evangelio. Entonces, ¿qué hacemos con un rechazo tan categórico del Evangelio? ¿Cómo deberíamos responder? Las razones dadas por la persona para rechazar el Evangelio pueden ser muchas. Quizá la persona es un musulmán practicante y no quiere ser excluido por sus familiares y amigos. O la persona podría ser un ateo ferviente
Quizás no crea en milagros. Supón que la persona tuvo una mala experiencia con cristianos y no quiere nada con su evangelio. Aunque las razones dadas para rechazar el evangelio pueden ser muchas, la respuesta que Dios atribuye al rechazo de su evangelio es el amor al hombre por el pecado. Es el amor del hombre por el pecado. El apóstol Pablo dice, los designios de la carne son enemistad contra Dios. Eso está en Romanos 8:7. Si bien hay una alegría tremenda en comunicar a otro el evangelio, también puede haber tristeza cuando recibimos una respuesta negativa. A menudo podemos sentirnos atacados como si estuvieran desaprobándonos, y en cierta forma lo están. Pero no es a nosotros a quienes rechazan. A quienes rechazan, en última instancia, están rechazando al mismo Señor Jesucristo. Esto es lo que hace la respuesta triste. El rechazo al único camino a la salvación es peligroso. ¿Qué harán con respecto a su pecado y culpa? Jesús dice en Juan 3:18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La forma en la que deberíamos abordar un rechazo total del Evangelio es hacer lo único que podemos. Deberíamos advertirles que si lo que Jesús dice es cierto, hay consecuencias muy graves al rechazarlo. Se remonta a lo que aprendimos en la célula 2 y 3, en las clases 2 y 3, sobre la rebelión del hombre contra Dios y el juicio consiguiente. Aunque la persona puede sentir que es libre cuando decide gobernar su propia vida, en realidad es esclava. En Juan 8, cuando Jesús les dijo a los judíos que la verdad los haría libres, ellos respondieron diciendo, jamás hemos sido esclavos de nadie. Pero Jesús respondió a eso, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Eso lo vemos en Juan 8, 32, 34. Como segundo punto de rechazo indeciso, cuando uno le comenta o le habla del Evangelio a alguna persona, algún amigo, un conocido, puede suceder que también diga, tal vez, ¿tú crees en esto que estoy? Tal vez, es un rechazo indeciso. Otra clase de respuesta que podemos obtener es un indeciso tal vez, porque crees que entonces, ¿por qué crees que una persona puede responder de esa forma? Bueno, es educado en nuestra cultura posmoderna, ser tolerantes hacia lo que alguien cree. La gente no quiere ofender, pero tampoco quiere aceptar de todo corazón, particularmente cuando se trata de religión. En cambio, es mucho más políticamente correcto no enseñar nuestras cartas e intentar ser agradables sin ser dogmáticos. Y al mismo tiempo algunas personas están genuinamente inseguras acerca de lo que piensan sobre el Evangelio. El Evangelio quizás sea nuevo para ellos y quieran investigarlo un poco más antes de decidir. Entonces, ¿qué deberíamos decirles a las personas que son indecisas? Bueno, probablemente necesitemos comenzar preguntando por qué la persona está dudosa. Si realmente quieren investigar el Evangelio un poco más, entonces nosotros deberíamos estar en la disposición de leer parte de la Biblia con ellos, como el Evangelio de Marcos. Si no quieren seguir adelante con el Evangelio, entonces una vez más necesitamos advertirles de su posición peligrosa ante Dios. Debemos instarles a investigar las declaraciones de Jesús, particularmente cuando tales asuntos son de suma importancia para la vida. Realmente es una cuestión de vida y muerte, vida eterna y muerte eterna. También deberíamos advertirles que un estado de indecisión es en realidad una acción de rechazo al Evangelio. No hay término medio cuando se trata de Dios. Solo hay dos maneras de vivir, no tres. Jesús dijo, el que no es conmigo, contra mí es. Mateo 12:30. Otra cosa que puede suceder cuando llevemos el Evangelio es que haya un rechazo pasivo. Nos digan después. Entonces, es una tercera respuesta que a veces escuchamos
y la persona realmente no quiere lidiar con el Evangelio ahora. ¿Por qué podría una persona responder de esa manera? La persona quizás no quiera comprometerse con el Evangelio porque no quiere hacer ningún cambio en su vida. Tal vez se está divirtiendo mucho o a lo mejor las cosas están muy difíciles o duras y simplemente no tiene tiempo. Entonces, ¿qué podríamos decirle a una persona que da esta clase de respuesta? Bueno, una vez más estamos tratando con alguien que todavía está rechazando el Evangelio, aun cuando no haya dicho eso explícitamente. Y una vez más tenemos que advertirles que nadie nos promete otro día en este mundo. Solo porque no estamos experimentando la ira de Dios ahora, no significa que no vendrá. Jesús nos dice que debemos velar y estar listos para cuando Él regrese, porque nadie sabe el día o la hora. Eso lo vemos en Mateo 25, del 1 al 3. Para todas las tres últimas respuestas que rechazan el Evangelio de una forma u otra, necesitamos asegurarnos de que hemos dejado claro el Evangelio y enfatizar la urgencia de la decisión de la persona. Además, debemos seguir amándolos a medida que surja la oportunidad. Si eres cristiano, entonces sabes que aún en tu rebelión y rechazo a Dios, Él te amó. Pero recuerda, no puedes hacer que alguien acepte el Evangelio. Ese es el trabajo de Dios, como dice 1 Corintios 3:6. En cuanto a la evangelización, has sido exitoso a pesar de la respuesta. No podemos ni deberíamos importunar a la persona para que crea. Nuestro trabajo es tratarlos con respeto. Nunca se sabe cuándo Dios convencerá a alguien de su necesidad de Él. Otra respuesta a la prédica del Evangelio, llevarle el Evangelio a una persona, otra respuesta que es posible es sí, aceptación. O sea, una cuarta respuesta tenemos que el Evangelio, al Evangelio un afirmativo sí. Esta persona cree el Evangelio y quiere convertirse en cristiano. Entonces, ¿qué haces cuando alguien te dice que quiere convertirse en cristiano? En Marcos 1:15 vemos a Jesús llamando a las personas en Galilea a arrepentirse y creer en el Evangelio. Vemos en cualquier otro lado de la Escritura que la fe y el arrepentimiento son la respuesta adecuada para convertirse en cristiano, en un seguidor de Jesucristo. En Hechos 17:30, después de revelar la verdad de Dios al Areópago en Atenas, Pablo dice que Dios ahora manda a todos los hombres en todo lugar a arrepentirse. Y en Juan 5:24 Jesús dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Hay mucho dentro de estas dos palabras, arrepentimiento y fe. Así que vamos a mirar a cada una por separado y explorar un poco más a fondo lo que queremos decir con cada una. Pero es un gran resumen de lo que significa ser cristiano. Un cristiano es aquel que se ha arrepentido y creído y que continúa arrepintiéndose y creyendo. ¿Quieres ser cristiano? Arrepiéntete y cree. Bueno, fe. La primera palabra que queremos mirar es fe. ¿Qué crees que queremos decir cuando le decimos a alguien que debe creer? Confianza. Aunque la fe significa aceptar que el Evangelio es verdadero, también significa más que eso. Santiago aborda este asunto cuando dice que aún los demonios creen que hay un Dios. Santiago 2:19. Sin embargo, esto no hace que los demonios sean cristianos. Podemos asentir con la cabeza a algo sin poner nuestra confianza en eso. De este modo, no puedo creer que el seguro social existirá para cuando me jubile, pero todavía ahorro para la jubilación. Ejemplo.
Por tanto, vemos que la fe no es simplemente aceptar los hechos del Evangelio. Ella significa la dependencia personal en esos hechos. La fe es confiar o tener la convicción de que Dios sí creó el mundo y gobierna sobre él. Acepta su declaración de que nos rebelamos contra su gobierno y merecemos su castigo. Confía en la promesa de que Jesucristo murió por nuestro pecado y resucitó para nuestra justificación. Dicha fe transformará la forma en que pensamos y vivimos. Nuestras acciones se alinearán con el Evangelio y la palabra de Dios. Comenzaremos a confiar en las promesas de salvación de Dios y empezaremos a ofrecer oraciones creyendo a un Dios invisible. Empezaremos a cambiar cada área de nuestras vidas donde invertimos nuestro dinero, lo que hacemos con nuestro tiempo, donde enfocamos nuestra energía para glorificar a Dios. Comenzaremos a leer su palabra porque confiamos en que lo que Dios dice es verdadero y comenzaremos a obedecer su palabra por la misma razón. Comenzaremos a creer en el nuevo cielo y la nueva tierra y comenzaremos a comunicar a otros el Evangelio usando dos maneras de vivir. ¿Cuál es el objeto de la confianza? Observa que no solo importa la fe, sino también lo que estamos creyendo. Hay un objeto de nuestra fe y ese objeto dice todo sobre si nuestra fe está fundamentada firmemente o no. Un cristiano no es alguien que solo cree, un cristiano es alguien que cree en Jesucristo y en su Evangelio, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, como dice Hechos 4, del 10 al 12. Y en Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nótese que no es a él cree, sino en él cree. La fe salvadora es confianza en Cristo Jesús como una persona viviente para el perdón de los pecados y para la vida eterna con Dios. La fe continua. La última cosa que queremos mencionar sobre la fe es que no es cosa de una sola vez. Esto ya debería ser evidente a partir de lo que ya hemos dicho, pero necesitamos ser claros en este punto. En Juan 3:36 Jesús dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. No es el que creyó, tiempo pasado, sino en el que cree, tiempo presente. Un cristiano es aquel que persiste en esta fe, aunque simplemente pasar al frente en respuesta a un llamado al altar puede ser una expresión de esta fe de la que hemos estado hablando. Ciertamente no es el cuadro completo de lo que es la fe. De la misma forma, solo porque alguien una vez hizo una oración pidiéndole a Jesús que entrara en su corazón, no significa que sea cristiano. La fe en la Escritura se entiende como una confianza continua en Cristo y no solo un asentimiento momentáneo. La fórmula bíblica para responder al Evangelio es arrepentirse y creer. Esto es lo que se requiere. No hay palabras mágicas que decir, no se trata de levantar tu mano para aceptar a Cristo como tu Salvador, no se trata de pasar al frente, se trata de vivir un día a día en arrepentimiento y fe. Juan 3:6 dice, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto, ni le ha conocido. Como evangelistas no estamos aquí para sellar el trato y dar nuestra afirmación personal de que alguien es cristiano. Más bien deberíamos señalarles las promesas de perdón de Dios a aquellos que se arrepienten y creen en Cristo Jesús para el perdón de los pecados. Nuestra seguridad se basa finalmente en Cristo y su obra salvadora en la cruz. ¿Confiamos en eso? Viene el arrepentimiento. La segunda palabra que queremos mirar es arrepentimiento. Y al igual que fe, también es una palabra pesada, abandonar el pecado. El arrepentimiento es, en primer lugar, abandonar nuestro pecado, ya sea en pensamiento, en palabra o acción. Pedro le dice a la gente en Hechos 3:19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Si estamos en un camino
El pecado es lo que hacemos cuando conducimos en ese camino lejos de Dios. Entonces, ¿cómo sería el arrepentimiento? El arrepentimiento entonces sería frenar fuertemente y comenzar a dar vuelta en U. No son pensamientos vergonzosos, es matar a nuestro engaño en el habla. No es emborracharse de alcohol, es resistir a nuestro orgullo y egocentrismo. El arrepentimiento es un ajuste del corazón. Cuando nos arrepentimos, mostramos que no estamos siguiendo lo que es opuesto a Dios. Ya no le vamos al otro equipo, dejamos de pecar y comenzamos a ponernos del lado de Dios en contra de nuestro pecado. No consentimos nuestras naturalezas y deseos pecaminosos y dejamos de defender nuestras malas acciones. Para decirlo más claro, el arrepentimiento significa odiar nuestro pecado y resistirlo. Hemos tomado las armas y hemos empezado a luchar con ellas con el único propósito de acabar con él por el amor que le tenemos a nuestro Dios. Arrepentirnos no significa que nunca pecaremos. Mientras vivamos en este mundo, seguiremos pecando. La diferencia, sin embargo, entre un cristiano y uno que no lo es que el cristiano luchará con su pecado y guerreará contra él. Ahora bien, ¿qué sucede también cuando aceptamos a Jesús? Hay tristeza que proviene de Dios. Además, el arrepentimiento no es solo lamentar que hemos pecado, no es solo emociones. No podemos decir que nos hemos arrepentido porque nos sentimos mal por nuestro pecado. Hay consecuencias desafortunadas para el pecado. Si le miento a mi jefe y me despiden, voy a desear no haberle mentido y me sentiré mal por ello. Pero aunque todos lamentan la consecuencia de una mala decisión, la tristeza del cristiano mostrará el fruto del arrepentimiento. El cristiano renunciará a su pecado, se comprometerá a abandonarlo y a caminar en obediencia a Cristo. Pablo dice que la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. En 2 Corintios 7:10 podemos ver esta escritura. La fe implica acción. Había una razón por la que Jesús llamó a la gente a arrepentirse y a creer las buenas nuevas. La fe y el arrepentimiento no son mutuamente exclusivos. Son dos caras de la misma moneda. Si abandonamos el pecado en arrepentimiento, nos volvemos a Dios en confianza. La conversión es la acción única de apartarse del pecado en arrepentimiento y volverse a Cristo en fe. Santiago 2:17 dice, la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Ya no soy cristiano. Dice que la quinta y última respuesta que podríamos obtener al hablar con alguien sobre el Evangelio es que te diga que ya es cristiano. Entonces, ¿cómo respondemos a esta persona? Esa que nos dice, no, ya yo soy cristiano. En esta época, ser cristiano puede significar muchas cosas para muchas personas. Así que es bueno estar claros si creen o no el mensaje del Evangelio. Si lo hacen, entonces deberíamos buscar fruto en sus vidas. Por ejemplo, ¿son miembros de una iglesia evangélica? ¿Cómo Dios los ha estado haciendo crecer espiritualmente? ¿En cuáles áreas luchan con el pecado? Bueno, después de haber escuchado toda esta palabra y esta enseñanza, podemos llegar a la conclusión siguiente. Necesitamos concluir. En la primera clase definimos lo que es el evangelismo. Dijimos que el evangelismo es presentar un mensaje específico, o sea, el evangelio de Cristo Jesús, a personas específicas, hombres y mujeres perdidos, en el poder del Espíritu Santo, con un propósito específico, con el objeto de que se arrepientan y crean. Por la gracia de Dios, espero que haya sido ayudado a hacer estas últimas 6 o
7 semanas, no sé cuántas fueron exactamente. Esperamos que estas clases nos hayan ayudado para clarificar más sobre lo que es el mensaje del Evangelio y cómo usarlo para llevar la gran comisión donde el Señor nos envíe. Antes de cerrar en oración, ¿hay alguien que quisiera animar a todos con la forma en que aplicó lo que aprendió en esta clase en un esfuerzo por evangelizar? De pronto esto podría quedar para en algún momento personalmente en el servicio, pues nos los cuenten. ¿Cómo respondemos si la persona a la que comunicamos el Evangelio se vuelve hostil al Evangelio como en un país musulmán? Esto es lo que sucedió en Hechos 13 cuando Pablo y Bernabé anunciaron el Evangelio en Antioquía de Pisidia. Ante tal persecución ellos, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, fueron a declarar el Evangelio en otra parte. Parece seguir lo que Jesús dijo en Mateo 7:6. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas dentro de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Los dones de Dios no deben dejarse abiertos a la burla o al abuso. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Una vez más, Señor, tú nos instas, nos enseñas, nos preparas, Padre, cada día más para que podamos ser unos buenos alumnos, unos buenos seguidores tuyos, unos buenos discípulos, donde podamos ir y hacer más discípulos con tu palabra. Esta palabra nos abre cada vez más, Señor, el entendimiento. Oramos para que tú nos des sabiduría y nos muestres a esa persona, Dios, en esta semana, para que podamos llevar este mensaje de salvación como un mensaje de urgencia, como lo hemos visto, Señor, y para que ellos puedan decidir cuál camino van a continuar de aquí en adelante, porque solamente existen dos formas de vida, solamente existen dos maneras de vivir. Entonces, que Dios nos ayude de verdad a llevarle a ese hermano, a ese familiar, a ese vecino, a ese compañero de trabajo, este mensaje de salvación e insistirles y decirles que solamente hay dos maneras de vivir. La que decide uno en el pecado y la de salvación, que es la de vida eterna que nos da el Señor a través de nuestro Señor Jesucristo. Padre, sigue dándonos sabiduría, sigue nos abriendo el entendimiento para poder hacer tu voluntad siempre, Señor, hasta que todos vengan al arrepentimiento. Sabemos que nosotros hablamos, pero tú eres el que convence con tu Espíritu Santo de pecado, de justicia y de juicio. Gracias, Padre. Bendice cada miembro que está aquí en este momento de manera virtual escuchando este discipulado y multiplica este conocimiento, Padre, para que esto llegue a cualquier lugar donde tú quieres que llegue. En Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde y nos vemos en otra ocasión.